Digital Red for You. Hola a todos, soy David López, bienvenidos a un nuevo vídeo de fotocrítica número 56, vídeo de fotocrítica en el que vamos a ver hoy 3 álbumes que me habéis enviado a través de la página web, a través de Critica mi álbum, y vamos a echar un vistazo a las fotografías que habéis hecho. Hoy, como os decía, tenemos 3 álbumes, tenemos este primero de Paola Marín, este segundo de Robe RR y este último que es de Ibne Rivera. Vamos a ver diferentes cosas de cada uno de ellos. He estado viendo hoy varios álbumes. Hoy no solamente he visto, no he cogido los 3 siguientes álbumes que tenía en la lista, sino que he visto varios porque he estado buscando álbumes de ciertas cosas de las que hablar. Y he elegido estos 3 álbumes, sobre todo he elegido el último y el segundo álbum, por unas cosas en concreto que veremos ahora. Bueno, este primer álbum, que es el álbum de Paola Marín. Hay cosas que me han gustado, pero siempre os lo he dicho muchas veces. Por así decirlo, cuando empezamos a hacer las fotocríticas de esta manera, empezamos a ver los álbumes de Flickr con varias fotografías que me mandabais, también lo que quería ver es buscar una constante dentro de vuestras fotografías. En este caso vamos a ver fotografías de macro como esta de la mosca, fotografías de paisaje como estas dos primeras, fotografía nocturna, fotografías de retrato como estas que tenemos de aquí de blanco y negro, que además son blanco y negro. Luego tenemos también un retrato en color, fotografías de este loro que podríamos meter también un poco dentro del retrato, y pues otra fotografía pues de estas canicas, parecen, ¿no? Vamos a hablar sobre fotos. La primera, esta puesta de sol. Me gusta mucho por el rollo del contraluz que le ha dado Paola. Hay cosas que no me gustan de esta fotografía, como por ejemplo el tema de hacer la panorámica. No soy muy amigo, no me gusta casi nunca hacer fotografías panorámicas. No me gusta quitar ese aspecto de 3 medios que suele tener la fotografía. Siempre soy partidario de respetar la proporción de 3 a 2. O a lo mejor buscar, por así decirlo, grandes estándares de fotografía. Podríamos buscar aspectos de 1:1, pues como tenía tradicionalmente la fotografía en medio formato, la fotografía en placas, pues por poneros un ejemplo, las cámaras de medio formato de 6x6 o un formato un poquito más cuadrado, pues haciendo un poco alusión al 6x7, pero hacer fotografías, por así decir, al recorte libre, a coger y digo, pues cojo de aquí a aquí, me lo llevo hasta aquí y esto es como me gusta. No es una cosa que me guste mucho la fotografía, sobre todo porque luego el día de mañana, si esto lo vais a imprimir, si queréis hacer algo con estas fotografías, os va a plantear también muchos problemas. Tendréis que buscar pues unos marcos muy específicos, tenéis que ajustaros a unos tamaños de impresión muy específicos y bueno, eso puede hacer que os impriman bordes blancos, que bueno, os hagan chapuzas entre comillas, depende del laboratorio, o que os pongan dificultades pues a la hora de, por ejemplo, pues enmarcar una fotografía así o de buscar algún tipo de soporte para una fotografía así. Cosas que me gustan de la fotografía, la exposición. Fijaos el sol. Muchas veces cuando vemos fotografías de este estilo, vamos a irnos a la imagen en grande, cuando vemos fotografías de este estilo nos damos cuenta de que el sol está completamente quemado, en este caso está quemado, pero que lo hemos intentado tratar, lo hemos intentado tocar de tal manera que se nos hace un círculo muy visible. Conseguimos lo que es completamente una esfera completamente blanca y luego de repente notamos un corte muy radical. Esto es cuando, si en esta foto intentamos bajar el cielo, si esta foto le intentamos dar caña en ese sentido, pues no sé si podemos hacer algo rápido. Dejadme que mire a ver si puedo. Uy, no me estoy pasando. Esto no se hace así, vale. Dejadme un segundo, que lo que vamos a hacer es decir, tal vez sea un poco chapuza. No, pues vamos a guardar la imagen, vamos a guardarla en el escritorio y vamos a llevarla a Photoshop. ¿Para qué esto? Pues para enseñaros lo que os quiero decir. Nos vamos a enseñar los niveles y vamos a bajar las... bueno, sí, claro. Pues mirad, por ejemplo, hay en casos que... Pensad que a lo mejor lo queremos oscurecer el cielo. Pues hay fotografías que conseguimos tener como este círculo muy, muy, muy bruto. Si la fotografía no está bien expuesta, si está, pues en este caso, está muy quemado, hemos buscado una exposición muy, muy ajustada a la parte de sombra del cielo, pues el sol nos va a salir muy quemado y... Es decir, que no vamos a conseguir una buena exposición del sol y eso nos puede estropear una fotografía de paisaje como puede ser esta. Así que un punto a favor de Paola, ¿vale? Que ha ajustado bien la exposición para sacar esa zona del sol, esa parte de la fotografía donde está el sol muy quemado. Fotografías que me han gustado también, pues fotografías estas de blanco y negro. La fotografía de blanco y negro, además, sobre todo cuando son cuerpos, cuando son sombras, cuando son luces, suele molar. Lo que pasa es que fijaros que la parte de altas luces está un poquito quemada. ¿Veis esta parte de aquí? Cómo parece que perdemos información. Vamos a verlo en grande, porque no sé si ahí hemos llegado a perder información y eso es algo que tenemos que vigilar, es algo que tenemos que llevar cuidado. Otra fotografía que también tiene ese aspecto pues como de fotografía panorámica. No parece. No parece que tengamos nada quemado, ¿vale? Pero no sé si a vosotros os da también en vuestros monitores la misma sensación, que da como una pequeña... ¿No veis aquí como una pequeña línea de otro tono que da un aspecto un poco raro?
¿Qué habría hecho yo en esta fotografía? Pues al editarla a lo mejor hubiese bajado un poco las altas luces. Cuando digo bajar las altas luces no me refiero a que bajéis radicalmente las luces, es decir, que no cojáis, por ejemplo, si utilizáis herramientas como Lightroom, que no cojáis lo que es el dial de altas luces y lo llevéis al mínimo, sino que lo bajéis sutilmente, solamente un poquito. ¿Para qué? Pues para bajar un poquito la exposición, y a lo mejor si tiene este aspecto, que es un leve aspecto de que está quemado, pues quitar ese aspecto y darle un poquito de textura, porque seguro que en fotografías como esta, en los que no creo que llegue a estar quemado, pero sí que creo que está un pelín sobreexpuesto, pues podemos sacar de ahí un poquito, tocando ese dial podemos sacar un poquito de textura y nos va a ayudar mucho a mejorar un poco el aspecto de la fotografía, porque no nos va a dar este aspecto pues así de fotografía tan quemada. Y bueno, como os decía antes, también el tema del formato, de la proporción de la fotografía. Entiendo lo que Paola ha estado buscando en estas fotografías, por ejemplo, la puesta de sol. Entiendo que son fotografías que te llaman a hacer ese paisaje, pero esto tenemos que pensar mucho en el momento de la toma. En el momento de la toma, cuando hacemos la fotografía, cuando cogemos la cámara y hacemos la foto, tenemos ya que buscar un encuadre que sea el encuadre que más nos convenzca. Habrá determinados momentos que a lo mejor vayamos muy rápido, que no tengamos tiempo, que, oye, pues tengo que hacer la foto y ya, chas, la hago y luego ya pues intentaré solucionar los problemas o intentaré solucionar un poquito esto pues en Lightroom, en Photoshop o donde sea, pero poco a poco, cogiendo esa idea de conseguir el encuadre perfecto en el momento de la toma, os vais a acostumbrar el ojo a que cuando, aunque vayáis rápido, aunque no tengáis tiempo, vais a buscar enseguida pues ese encuadre que es el que más os va a gustar. Fotografías como el de la mosca. No me convence en esta fotografía mucho el encuadre. Fijaros que, bueno, no es una hormiga, ¿no? Sí, es una hormiga, parece. Yo creo que sí. Congorocho, pone aquí. Bueno, pues en esta fotografía de este congorocho, fijaros dónde tenemos el punto de enfoque. El punto de enfoque lo tenemos, como veis aquí, en las hebras de esta cuerda, en estos hilos. Y es algo que, sobre todo en la fotografía de macro, cuando hacemos fotos muy de cerca, tenemos que llevar mucho cuidado. ¿Dónde debería estar el punto de enfoque? Pues sin duda, en la parte de los ojos. No están muy fuera de foco, como podéis ver, están ahí al límite, pero sí que se nota mucho que es muy radical, que el punto de enfoque lo tenemos muy, muy aquí encima, lo tenemos en lo que son las hebras de esta tela, de este material. Podríamos decir que tenemos parte, vamos a hacerlo grande, podríamos decir que tenemos... No sé, no me apostaría dinero por deciros que los ojos están a foco o no. Pueden pasar varias cosas. Puede pasar que realmente a lo mejor esté a foco, pero que la velocidad de obturación nos haya falseado un poco pues esa nitidez alta de la fotografía. Vamos a ver qué velocidad de obturación tiene. Tiene un cienavo de segundo. Si es una fotografía hecha a pulso, podría suceder que esté un poco trepidada la imagen. Muchas veces, aunque tengamos un buen pulso, la propia vibración del espejo de la cámara al subir, ¿vale? Cuando hace clac, 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 esa pequeña vibración nos puede hacer que la fotografía salga levemente movida, porque un cienavo de segundo es una velocidad lo suficientemente lenta como para que nos salga una fotografía movida. Otra cosa que podía pasar es pues que sea una lente invertida, que tenga la calidad, porque como fijáis no tenemos datos de diafragma y tampoco de distancia focal, que sea una lente invertida o que tengamos algún tipo de lupa en la cámara, algún filtro close-up o esto que esto lo que hace es permitirnos pues tener un objetivo, por así decirlo, macro, tener unas prestaciones macro en un objetivo normal. Al fin y al cabo no deja de ser poner una lupa delante del objetivo, y esto lo que hace es empeorar un poquito la calidad. No es lente como tal, sino que es una lupa y no tiene las mismas, al menos los que son más económicos o los que están dentro de un rango de precio, no tienen las mismas prestaciones que puede tener pues una óptica macro o uno de estos filtros close-up de altas prestaciones o podríamos decir de grandes marcas que se centran mucho en la calidad más que una competición de precio dentro de este tipo de ópticas, de lentes y demás. Vamos a ver otra fotografía, vamos a ver esta otra fotografía en blanco y negro, que al contrario que teníamos en la primera fotografía, que os decía que teníamos como esta pequeña línea blanca que nos daba un aspecto como que si estuviese la fotografía un poco quemada. En este caso no lo tenemos. Fijaros que en la parte que tenemos de reflejo de las altas luces tenemos perfecta... Vaya, siempre me equivoco. No haré una fotocrítica en la que no me equivoqué al abrir una fotografía de Flickr en un formato mayor. ¿Veis cómo tenemos toda la parte de la piel que aunque esté expuesta a las altas luces no está hasta ese punto de que llegamos a perder textura de la piel? ¿Veis? ¿Qué le pasa a esta fotografía? Que yo creo que lo que me descoloca un poco de esta fotografía es el pelo. Fijaros cómo hemos ajustado muy arriba, a lo mejor un poco para jugar a sacar un poco de contexto lo que es
por así decir, el cuerpo en general, sino buscar un poco la adivinanza, solamente buscar esa silueta que dibuja la luz en la fotografía del cuerpo, pero intentar dejar de un poco lado de margen pues el pelo para hacer a la persona que ve la fotografía pues jugar un poco más con la mente, por así decirlo, dar un poco de pie más a la imaginación. Pero creo que el hecho de que apreciemos el pelo aquí arriba no me acaba de cuadrar bien. Yo me hubiese tirado más por un encuadre un poquito más alejado en el cual saquemos también lo que es la cabeza, o simplemente quitar el pelo de ahí, recoger el pelo de ahí, de alguna manera intentar tapar esa zona de la fotografía, esa zona de la escena, para intentar conseguir que no se vea eso reflejado. Podemos tened en cuenta que el pelo es muy fácil que refleje luz porque hay muchos pelos y al fin y al cabo pues siempre hay luz que refleja en ellos y que tal, pues un recoger el pelo, echárselo hacia un lado, pues a lo mejor alguien que ayude, o simplemente ella con el brazo izquierdo sujetarse un poco el pelo, girar un poco el rostro, tener también exposición un poco en esa parte del rostro, buscando más una fotografía un poco más de retrato, o simplemente, como os digo, tapar un poco esa parte de la escena con, no sé, al fin y al cabo cuando estamos jugando con estas fotografías en blanco y negro artísticas, lo que podemos hacer es incluso poner una pequeña tela para tapar una zona de la imagen y luego gracias a la exposición y al bajo reflejo de luz que tiene el color negro, pues vamos a conseguir que nos dé un aspecto pues un poco más, por así decirlo, buscando una fotografía, como os digo, un poco más abstracto, ¿vale? Vamos a pasar a otra fotografía y yo creo que va a ser la última que vamos a ver de este álbum de Paola, que de todas ellas pues me voy a quedar con este retrato, ¿vale? Que, bueno, me parece un retrato bastante correcto, aunque yo lo que habría hecho es cerrar un poquito el diafragma, vamos a ver si lo tenemos aquí, diafragma F9. No es un diafragma muy abierto, es 32 milímetros en una de 3200, que estamos hablando realmente pues con la conversión de un 50 milímetros aproximadamente. Vamos a verla en grande, porque ¿por qué os digo esto del diafragma? Fijaros que tenemos un F9, no es un diafragma realmente muy cerrado, pero tampoco es un diafragma muy abierto, no un diafragma de a lo mejor un 5,6, un 2,8 incluso, aunque no es el caso porque este objetivo no nos lo permitía. Dejadme que vuelva, perdonadme que os mareé. Teníamos un objetivo, creo que es un pisapapeles, es un 18-55. Bueno, no, tenemos un 32 milímetros y un F9. No tenemos... sí, un 18-55 milímetros, perdonad. Por ejemplo, si hubiésemos hecho la fotografía, este objetivo es un 3,5, 5,6, es decir, es un 5,6 en 55 milímetros, así que en 32 milímetros, que es la distancia a la que estamos hablando que tenemos una apertura de 4... Vamos a poner, sí, de un 4,8, no sé, es que estos pasos medios a veces me lío. Bueno, pues si hubiésemos utilizado, lo que está claro es que teníamos posibilidad de utilizar un diafragma más abierto. Si hubiésemos utilizado un diafragma más abierto, hubiésemos desenfocado un poco el fondo y le hubiésemos dado, vamos a decir, un poco más de protagonismo a la chica. Fijaros cómo en el sombrero parece que lleva, no sé si lleva algo en el sombrero o no, vamos a hacerlo en grande. ¿Veis esto que sale de aquí atrás? Estas hojas verdes. Esto sin duda, yo juraría, apostaría dinero a que esto está en el sombrero. Y este tocado de este color verde dentro del entorno en el que está nos despista muchísimo. ¿Por qué nos despista muchísimo? Porque tenemos todo un fondo muy verde, tenemos muchas zonas verdes en la escena y la chica está sobre un fondo en el cual llegamos incluso a confundir si eso es realmente algo que está detrás de ella, si es por ejemplo un árbol, si es por ejemplo una planta, si es por ejemplo... Es muy crítico cuando hacemos una fotografía y detrás de la cabeza de alguien sale una farola, por ejemplo. Cuando utilizamos diafragmas muy abiertos, pues al fin y al cabo la profundidad de campo no llega hasta ese objeto, salen desenfocados y nos da un aspecto diferente, pero cuando utilizamos diafragmas muy cerraditos, pues lo que acabamos consiguiendo es esto, ¿no? Es tener pues eso detrás de la persona y que no sepamos muy bien distinguir si eso realmente sale de su espalda o es un objeto que está muy detrás, ¿vale? Que está a una distancia sin duda mayor. Vamos a irnos a otro álbum, que es este segundo álbum. En este segundo álbum lo que vamos a hablar sobre todo es del tema del encuadre. Este es de Robe RR. Vamos a empezar con la primera fotografía y en este álbum son dos cosas sobre todo las que quiero ver. Por ejemplo, mirad esta fotografía. Es una fotografía que me gusta porque está hecha ahí al pie de un ring, pero creo que no está centrado no bien en el sujeto, sino que yo hubiese cambiado el sujeto. ¿Qué habría hecho? Hubiese levantado un poquito la cámara, ¿vale? Hay muchas veces que estamos haciendo fotos y para esto voy a coger una cámara, dejadme.
Hay muchas veces que estamos haciendo fotografías y, por ejemplo, en este caso estamos de pie a lo que son al borde del ring y estamos haciendo fotografías y las estamos haciendo a la altura de nuestra vista. Pero muchas veces no tengáis miedo por coger la cámara y levantarla y hacer fotos. Hay algunos que tendréis la fortuna de tener cámaras que se puedan abatir las pantallas, que lo tendréis muy fácil porque simplemente giraréis la pantalla y podréis ver lo que estáis haciendo. Pero si tenéis una pantalla fija como esta, no la podéis abatir, no tengáis miedo. Levantad la cámara, hacer una foto, mirad. ¿Que está bien? Seguramente no, porque tenéis el enfoque automático. Pues cambiad el enfoque automático, ponedlo en manual, mirad a qué distancia está lo que queréis retratar y levantad la cámara y volver a hacer la foto con enfoque manual. Revisad si está enfocado, si no está enfocado, intentad afinarlo un poco, pero no tengáis miedo a hacer ese tipo de fotos a lo loco, porque podemos hacer cosas como en esta fotografía. ¿Qué habría hecho yo? Pues habría hecho lo que os digo, levantar un poco la cámara, levantarla. Cámara arriba. Y buscar una distancia de enfoque que me permita tener a foco toda esta gente que está mirando. De esta fotografía lo que más me llama la curiosidad son sus rostros, sus expresiones de sus caras, más que las piernas de este luchador. Así que me parece que está bien la fotografía, está bien de exposición y demás, pero lo que me falla un poco es el punto de enfoque. Yo habría enfocado allí al fondo, ¿vale? Vamos a ir a otra fotografía. Ahora quiero ver estas fotografías que son fotografías de contraluz. Vamos a ver primero la que tenemos a la derecha. Vamos a irnos para acá. Fotografías de contraluz en las que yo creo que deberíamos tener un poquito más de cuidado y me explico con qué. Pues fijaros, lo primero, esta fotografía está fuera de foco. Es muy difícil, y aunque os parezca mentira, es muy difícil conseguir que una cámara con enfoque automático enfoque bien ese tipo de fotografías. Al fin y al cabo las cámaras se enfocan por luz. Pues en estos contraluces que tenemos, sí, tenemos mucha luz en el fondo, pero cuando estamos fijando el punto de enfoque en esta parte de sombra, pues realmente a la cámara le va a costar mucho enfocar y nos pueden pasar cosas como esta, pues que nos dé un aspecto de fotografía desenfocada. En esta foto creo que tenemos a foco lo que son la parte de las rodillas, vamos a ampliar. No me atrevería a decir que están a foco, yo creo que no llegan a estar a foco, pero fijaros cómo las caras las tenemos bastante más desenfocadas. ¿Qué podemos hacer aquí? No tengáis miedo tampoco de coger la cámara y encender el botón de Live View. Hay muchas veces en trabajos y demás que lo utilizo. No hay nada que enfoque mejor como nuestro ojo, es verlo directamente. Hoy en día las cámaras digitales tienen unos visores muy malos, a través del visor no podemos hacer un enfoque manual, es una locura porque nos va a salir desenfocado prácticamente seguro, pero podemos encender la pantalla de enfoque, para la pantalla de enfoque, perdonad, podemos encender el Live View, ver la fotografía en pantalla, aumentar la imagen, buscar el punto donde queremos hacer la fotografía y ahí jugar un poco con el enfoque. Está claro que hay en fotografías que esto no lo vamos a poder hacer, pero en fotografías como esta, que son fotografías más pausadas, que no tenemos, pues que no estamos fotografiando algo que está sucediendo en el momento y que no se va a volver a repetir, sino que estamos haciendo una fotografía de una pareja que les podemos mantener 4 o 5 segundos dándose un beso, pues en ese caso os recomiendo que hagáis esto, que probéis a utilizar más el Live View de las cámaras, porque es una herramienta que nos brinda esa posibilidad, lo de poder ser mucho más precisos en el enfoque de una fotografía. Y por desgracia, yo con la 5D Mark II, que es una cámara que enfoca muy mal, pues gracias a eso le puedo sacar un poquito más de partido a la cámara. Voy a ver a la otra. ¿Algo que decir de esta fotografía? La exposición. Yo lo habéis intentado levantar un pelo. Entiendo que hay a veces que queréis hacer ese tipo de fotografías y juguéis con la exposición hasta el punto que obtenéis aquí negro, pero no os quedéis ahí. Si no os convence el fondo, intentad subir las altas luces, intentad subir la exposición y luego bajar las sombras o bajar los negros. Jugad un poco con eso porque en esta fotografía me da un poco la sensación de que el cielo está demasiado oscuro desde mi punto de vista. Esta es una fotografía muy parecida. Como veis, esta sí la tenemos bien enfocada. Me parece bien, fijaros además justo captando ese movimiento, ese efecto, pero ¿qué no me gusta de la fotografía? Un poco lo que os decía antes en el álbum que veíamos antes de Paola, la fotografía de retrato que veíamos, pues que aquí no distinguimos bien dónde está este chico saltando y dónde está la montaña. Parece que este chico tiene forma de montaña, le sale algo de la barriga, le sale como un alien ahí, que es una cordillera entera prácticamente. En estos casos, ¿qué hacer? Pues cuando busquéis contraluces, buscad agacharos mucho, iros al suelo, hacer las fotografías desde abajo. Así lo que vais a conseguir haciendo, en estos casos, la fotografía desde abajo, lo que vais a conseguir es, pues, captar hacia arriba y os vais a quitar mucha línea de horizonte del medio. Entonces, en esta fotografía, si nos hubiésemos bajado un poco más o simplemente poned una óptica más angular, abrir un poco el objetivo y hacer así con la cámara, ¡pum!, y disparáis. Lo que vais a conseguir así es, pues, tener todo cielo. Entonces, sí vamos a tener en este caso, pues, la silueta de este chico perfectamente dibujada con el fondo del cielo. Cuando hagáis contraluces, intentad que el sujeto capte todo o que esté completamente encima de la luz principal, porque así lo que vais a conseguir es tener toda la silueta entera del mismo sujeto.
Y de este álbum quería ver, creo que alguna fotografía más. Dejadme echar un vistazo. Que era, si no recuerdo mal, esta fotografía, que era esta exposición lenta del agua. Fotografía que, bueno, está bien hecha en el sentido técnicamente, ¿vale? Es una exposición lenta, que no está trepidada, está bien. Hemos buscado un lugar o un sujeto que se presta a la fotografía de una exposición lenta, como es una fuente, como es un goteo de agua, como es un tal, pero le falta un poquito de espectacularidad, no sé, la veo como muy encajonada. Fijaros que, otra vez, lo que decíamos un poco antes, esta caída de agua de aquí, esta de aquí se superponen un poco, y me falta un poquito de acción, un poquito de interés en la fotografía en general. A lo mejor una fotografía, no conozco el sitio, ¿vale? Desde arriba nos subimos aquí, donde encima de esta fuente, y hacemos una fotografía desde arriba donde veamos cómo poco a poco este goteo del agua, esta espuma que hace el agua al caer abajo, pues va contaminando un poco, y cómo va pasando de este color blanco a este color azul oscuro del agua, y cómo luego va saliendo a este verde que tiene toda esta vegetación que hay sobre el agua. Ese tipo de vegetación sobre el agua se presta muchísimo a hacer fotografías, y además pensad, si hubiésemos hecho una fotografía cenital, en este caso, hubiésemos podido sacar... hubiésemos podido jugar mucho con las formas que dibuja esta vegetación en el agua al arrastrarla hacia el centro. Doy por hecho que podíamos hacerlo porque fijaos que aquí tenemos unas escaleras, que esto nos hubiese dado la opción de subir para arriba. Vamos a ver el tiempo. Esto está hecho a 4 segundos, ISO 100, 24 milímetros, F22. Como 5D Mark III. Como veis, en este caso Robert cerró a tope el diafragma para poder poner una velocidad de actuación lenta. Si queréis hacer ese tipo de fotografía y no os lo permite porque hay mucha luz, porque llevando el ISO al mínimo y llevando el diafragma al máximo, no conseguís tener una velocidad de obturación suficiente como para sacar estas estelas, utilizar filtros de densidad neutra. Hay unos filtros que a fin de cabo es como poner una gafa de sol a la cámara y lo que hacen es restar luz. Simplemente restan luz. Entonces os va a permitir hacer fotografías de día con largas exposiciones, lo cual os va a dar un rollo muy guay y se consiguen efectos que realmente pues molan bastante. Vámonos al último álbum, que es el álbum de Irne Rivera, que es un álbum en el que tenemos mucha fotografía de retrato, y quería ver este álbum porque es un poco fotografía de estudio, como veis, y quería hablaros un poco de las iluminaciones que veo en estas diferentes fotografías. Principalmente no están mal las fotografías, además no están mal en el sentido de los encuadres, de las poses no me desagradan, pero lo que no me parece que está tan bien es cómo ha utilizado Irne la iluminación. Estas 3 primeras fotografías, fijaros cómo tienen un tono mucho más cálido, veis cómo tienen este color más amarillo, seguramente porque hemos utilizado una luz para iluminarlos más de tungsteno, y sin embargo luego tenemos aquí fotografías que de repente hemos cambiado mucho el tono, tienen un tono mucho más azulado. De todas estas fotografías que veis, ¿cuál es la que me parece que está mejor de luz? Esta última. Sin duda, esta última fotografía me parece que es la que mejor expuesta está y en la que mejor hemos jugado con las luces. ¿Por qué? Fijaos que tenemos una luz en contra, como tenemos toda la silueta, tenemos una temperatura de color en este frente de aquí que me parece la justa, y además lo tenemos bien expuesto. Tal vez habría intentado rellenar un poco por aquí, por la izquierda, para darle un poquito más quitar un poco de sombra de lo que es la cara. Pero luego tenemos fotografías que no me gustaban a la exposición, como por ejemplo esta fotografía. ¿Veis? Es una fotografía que está a la luz demasiado apagada. Y no sé si es porque, dejadme, vamos a cotillar un poco, ISO 100, 125avo, F14. Me parece un F demasiado cerrado para hacer fotografía de estudio. Entiendo que queráis sacar todo a foco, pero no hace falta que utilicéis un diafragma tan cerrado para hacer una fotografía de estudio, sobre todo teniendo pues focos y demás. Es preferible que antes que poner un diafragma muy cerrado, pues que levantéis un poco el ISO, pero en esta fotografía creo que le sobra esto. Creo que es una fotografía en la cual hubiéramos obtenido una exposición perfecta con estas mismas condiciones con un F8, ¿vale? Creo que un paso o 2 pasos de diafragma más hubiesen salvado esta fotografía, porque fijaros que tiene un aspecto demasiado apagado. Algo peligroso cuando hacemos fotografía de estudio, de utilizar focos, sobre todo de utilizar flashes y utilizar cámaras con TTL y hacer fotografías a cosas como estas que pueden rebotar luz. Es algo peligroso porque pueden estropear mucho la medición de la cámara. Así que en estos casos os aconsejo que utilicéis las cámaras y los flashes en exposiciones manuales. ¿Veis? Esta fotografía es la peor de todas en luz. ¿Veis que es la que tiene ese tono más bajo? Luego hay en fotografías que, bueno, os he dicho antes que el encuadre me ha medio convencido en todas, pero hay en fotografías en las que no me ha convencido mucho del todo. Como por ejemplo, estas fotografías. Creo que la chica está demasiado, ¿veis? Está demasiado en la esquina, ¿no? Como que perdemos este detalle del hombro y nos falta como ver estas pequeñas piedras que tiene
que tiene colocadas, la verdad. Ahí le he echado un poco en falta. Y en estas fotografías ilumina el fondo. Son fotografías que veo a la chica, este lado de la chica está bien de exposición, podríamos decir, me parece que está bien de luz, pero la cara vuelve a parecerme que está demasiado oscura. Veis que tenemos los ojos muy en sombra, demasiado negros. Meter una luz un poco más de rebote para levantar un poquito estas sombras, ¿vale? Eso me hubiese gustado un poquito más y sobre todo pues levantar un poquito lo que es el fondo pues con un foco iluminando la parte de atrás, un flash, un algo, para que ese gris, ese tono de carta gris de Kodak se levantase un poquito y que se nos viniese un poquito más a blanco, o simplemente a lo mejor meter un contra. Si hubiésemos metido un contra, haber subido un poco la fuerza de las luces de enfrente, hubiésemos llevado el fondo un poquito más oscuro, un poquito más a negro, y hubiésemos obtenido un poco más el efecto que veíamos pues en esta última fotografía, que como os digo, de todas ellas es la que más me gusta. Pues hasta aquí ha sido la fotocrítica número 56. Muchas gracias a todos por haberla visto. Muchas gracias a los tres y a todos los que nos habéis enviado vuestros álbumes. ¿Cómo participar en estas fotocríticas? ¿Cómo enviar tus fotografías a esta fotocrítica? Pues simplemente os tenéis que ir al blog de digitalrefolio.com, que además esta semana lo hemos cambiado, hemos actualizado el blog. Y aquí arriba en el menú tenéis una parte donde pone Critica mi álbum. Solamente tenéis que pinchar aquí y os aparecerá pues un pequeño formulario en el cual podéis poner vuestro nombre, vuestra dirección de correo electrónico y la URL de vuestro álbum de Flickr, pero deciros que no solamente me podéis enviar un álbum de Flickr, también me podéis enviar un enlace, pues si tenéis un blog, si tenéis una página web donde tenéis un portfolio, donde tenéis fotografías, no tengáis ningún problema en enviármelo, porque nos encantará no solamente echar un vistazo a las fotografías, sino generalmente cómo vendéis vuestra fotografía y cómo enseñáis al mundo vuestra fotografía. Pues ya solo me queda deciros eso, gracias a todos por haber visto el vídeo, deciros que os podéis suscribir aquí abajo en el canal de YouTube, en la descripción, también en la parte izquierda, tanto ver arriba la tarjeta del blog como suscribiros, y seguirnos a través de redes sociales, Facebook y Twitter. Soy David López para digitalrefolio.com. Hasta la vista.